el canal que te mueve. Buenos días, amigo televidente. Le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del embarazo después de los 35 años. Podría llamarse también embarazo de alto riesgo, pero yo voy a hablar después de los 35 años para que nuestros amigos televidentes, que no van a tener una idea bien clara que es un embarazo, El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas, varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. continuamos con su programa Medicina al Día. Le pedimos excusa a nuestros amigos televidentes. Tuvimos un problemita con el micrófono, pero ya solucionamos y estamos de nuevo al aire. Decíamos que el embarazo después de 35 años se considera un embarazo de alto riesgo. Y decíamos que el embarazo de 35 años puede tener ventajas desde un punto de vista, pero también tiene muchas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que pudiéramos ver así de manera rápida? Las ventajas que tiene un embarazo después de los 35 años. Lo que pasa es que la mujer que tiene su primer embarazo después de los 35 años es una mujer que ya económicamente está un poco más estable. Ya fue a la universidad, ya terminó su universidad, ya tiene unos cuantos años trabajando, ha hecho su ahorro, o sea que económicamente está un poco más estable. Tiene un trabajo seguro ya a los 35 años,
Entonces eso le da una tranquilidad más fácil, le da un poquito más de tranquilidad y dice, bueno, ya yo económicamente estoy más o menos estable, ya tengo un buen trabajo, bueno, ahora lo que yo voy es a tener mis hijos. O sea, esa es una ventaja que tiene. Otras cosas es que en este tiempo ya la mujer está mucho más madura, ya va a tener un hijo deseado, un hijo porque ella quiere tenerlo. Dice, no, 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 ya llegó la hora de tener mi hijo. Entonces es un niño que va a tener mucho cariño al momento de nacer porque es un hijo que ella lo desea. Que no es que ocurre lo contrario, por ejemplo, en la paciente de 18, 19 años, que viene, tiene relaciones y no se cuidan, y llega el embarazo. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero no era un embarazo que ellos lo querían. Entonces es un embarazo deseado. Que ahí comienzan los problemas en ese embarazo. Porque es un embarazo que llegó, que no quería en ese momento, que no se está esperando en ese momento, que no se está buscando en ese momento. Sin embargo, ya aquí, después de los 35 años, es un embarazo deseado. Ya la mujer dice, mira, ya yo estoy trabajando, tengo unos chelitos ahorrados, ya yo estoy más o menos estable, déjame ahora tener mis hijos. Entonces, tener un hijo deseado en ese momento. Esas son de las cosas que uno pudiera decir que son buenas en esa etapa. Pero hay muchas que no son buenas. Los embarazos después de los 35 años, que en muchos países se le llama primigesta añosa, la paciente que se embarazan por primera vez después de los 35 años, o paciente en una edad más o menos avanzada, es un embarazo de alto riesgo porque hay muchos problemas que pudieran aparecer en ese entonces. Las mujeres, por ejemplo, después de los 35 años, comienza a disminuir su fertilidad, o sea, es más difícil que se embarace. Comienza a disminuir su fertilidad, ¿por qué? Ya los óvulos están disminuidos. La paciente nace con una cantidad de óvulos que lo va a agotar durante toda su vida reproductiva y después que se le acaban, por lo menos a los 40 años, de los 40 años en adelante, en cualquier momento se le puede acabar todos los óvulos y entraría en lo que sería menopausia. Los óvulos es con los óvulos que la mujer necesita para unirse con el espermatozoide del hombre para producir el embarazo. Entonces, después de los 35 años, la cantidad de los óvulos disminuye. Y disminuye también la calidad del óvulo. Un óvulo a esa edad también la calidad puede disminuir la calidad del óvulo. O sea, disminuyen los óvulos y disminuye la calidad de los óvulos. Por lo tanto, esa edad la paciente para embarazarse es un poquito más difícil. No es que no puede, pero es un poquito más difícil. A esa edad también, ya después de los 35 años, son más frecuentes muchas enfermedades de las mujeres. Son más frecuentes que las mujeres, muchas tienen fibroma, muchas tienen tumores de ovario, otras tienen otras enfermedades como es hipertensión arterial, otras ya comienzan después de los 35 años a tener problemas, enfermedades como es la endometriosis. O sea, que hay muchas enfermedades que pueden aparecer más frecuentemente después de los 35 años. Muchas pacientes desarrollan diabetes después de los 35 años. Entonces, por eso es un embarazo de alto riesgo, porque son los problemas que hay ahí. Ya después de los 35 años comienzan a venir algunas enfermedades a la mujer, como mencionábamos anteriormente, y si viene un embarazo, muchas de esas enfermedades se pueden complicar aún más. Entonces, esas son las desventajas que tiene un embarazo de alto riesgo. Después de los 35 años, son más frecuentes los abortos. Son más frecuentes los problemas para embarazarse, los problemas de infertilidad. Son más frecuentes los partos prematuros. Son más frecuentes los retrasos del crecimiento intrauterino, que los niños nazcan pequeños para la edad gestacional. Son más frecuentes el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa. Son mucho más frecuentes la muerte de los fetos. Pueden morir, se llama óbito fetal, y mucho más frecuente también los sangrados después del parto, incluso la muerte de la madre. La muerte materna aumenta después de los 35 años. Pero ¿por qué aumentan la mortalidad materna después de los 35 años? Al igual que por menos de los 20 años, porque en menos de los 20 años también hay muchos riesgos. Son edades extremas de la vida. Menos de 35 años, menos de los 20 años,
son frecuentes también esos problemas, aborto, hipertensión arterial, aborto, no hipertensión arterial, sino un tipo de hipertensión del embarazo que se llama preeclampsia. Son más frecuentes el parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, las infecciones de vías urinarias, son mucho más frecuentes también por debajo de los 20 años. O sea que la edad ideal de tener los hijos es de los 20 a los 30 años, menos de los 35 años. Después de los 35 vienen muchos problemas. Entonces, una paciente que se embarace después de los 35 años, yo decía que como aparecen muchas enfermedades que puede tener la mujer y que ahora se acompañan en el embarazo, o enfermedades que aparezcan en el embarazo son un poco más frecuentes, por lo tanto, puede aumentar la mortalidad materna. O sea, la probabilidad de que una paciente fallezca por el parto es más frecuente después de los 35 años. Por encima de los 35 y por debajo de los 20, la probabilidad aumenta la mortalidad materna. Por eso es importante que una paciente que se embaraza por encima de los 35 años, tenemos que tener pendiente. Es una paciente de alto riesgo que tenemos que explicarle inmediatamente, llega a la consulta, por qué ella se considera una paciente de alto riesgo. Por qué debe de ir a su cita prenatal de manera continua sin faltar a su cita. Y que muchas veces sus citas van a ser en un periodo más corto de tiempo para visitar a esa paciente más de cerca. ¿Por qué? Porque decíamos que es más frecuente el aborto, el parto prematuro, la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, los niños de bajo peso al nacer, la muerte del feto y muchas veces los sangrados después del parto, aumenta la frecuencia de cesárea y muchas veces aumenta la muerte materna. O sea, hay una incidencia más alta de mortalidad materna en esa edad. Entonces, todo esto uno que tiene que saber explicárselo a la paciente para que ella se cuide más y dice, mire, tus citas son más cerca por esto, por esas complicaciones que hay y tenemos que evitar esas complicaciones en ti. Tenemos que explicarle muy bien a la paciente cuando le llega a una embarazada por encima de los 35 años. Que ella esté consciente de esto. Muchas pacientes de estas, además de que le vamos a hacer un chequeo prenatal muy riguroso, muy cuidadoso, indicándole una buena alimentación, una buena, todos sus nutrientes que necesita en el embarazo, que lo lleve de manera continua, que no debe usar todos los nutrientes, sus vitaminas, sus minerales, todos los nutrientes que necesita la paciente en el embarazo, que lo tome de manera regular, para que evitemos complicaciones. Muchas pacientes de estas, después de los 35 años, como son más frecuentes también, por la edad, son más frecuentes también, mucho más frecuentes en pacientes después que de los 40, es más frecuente, y después de los 35 también. Las malformaciones cromosómicas, las alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18, síndrome de Turner, todo eso es más frecuente, esas anomalías cromosómicas son más frecuentes en la paciente de más de 35 años. El síndrome de Down son esos pacienticos que la persona le dicen un mongólico, mira, fulanito es un mongólico, es un síndrome de Down. Síndrome de Down o trisomía 21, más frecuente el síndrome de Turner, trisomía 13, trisomía 18, que son malformaciones congénitas, son más frecuentes después de los 35 años. Entonces eso hay que explicárselo a los pacientes. Porque si me llega una paciente, por ejemplo, embarazada por primera vez, o puede ser con su segundo embarazo, 40 años, tengo que explicarle, mira mi amor, después de los 40 años, después de los 35 también, son más frecuentes algunas anomalías congénitas por trastorno cromosómico, como son los síndromes de Down. Tú ibas a hablar de eso, de los niñitos que le dicen con síndrome de Down, que le dicen mongólico, son más frecuentes la trisomía 13, 18, por lo tanto, a estas pacientes les recomendamos hacerle una amniocentesis para investigar cualquier anomalía cromosómica en estas pacientes. Muchas veces, esas
anomalía cromosómica la podemos detectar con una amniocentesis, que es sacando un poco de líquido amniótico, funcionamos el abdomen y nos podemos ir dirigidos, ayudándonos con la sonografía, funcionamos con una aguja, penetramos el abdomen, el útero y llegamos a la cavidad uterina y cogemos líquido amniótico de ahí y lo mandamos a estudiar a ver si esa paciente tiene alguna anomalía cromosómica, viene con alguna anomalía cromosómica. Eso, ¿no? Hacérselo a la paciente de más de 35 años que están embarazadas. Algunas pacientes, eso tenemos que explicárselo a todas. Hemos tenido muchos casos así, muchas acceden, muchas dicen que no. No, doctor, yo no me voy a hacer ese estudio. Dice, ¿por qué? No, porque doctor, si usted me hace ese estudio y mi niño tiene un síndrome de Down, ¿usted me puede dar algún tratamiento? No, solamente que vamos a saber que tu niño tiene con una malformación, pero más nada. Dice, doctor, pero no, yo no me lo voy a hacer, porque si usted lo que va a hacer es detectarme el problema que yo tengo esto y no puedo hacer nada, mejor yo no me voy a hacer nada. Porque realmente hay que explicarle también a los pacientes que puede haber, cuando estamos haciendo la amniocentesis, se ha visto complicaciones de lesión de placenta, de prendimiento de placenta, lesión de recién nacido porque se mueva rápido el niño en un momento y con la aguja se pueda lesionar el bebé. Puede haber esas complicaciones. Entonces uno se lo explica a la mamá. El objetivo es esto y esto. Ay, no, si eso tiene su riesgo, esto así, hay que puncionarme y esto, y hay riesgo y estas cosas, y como quiera, si es un síndrome de Down, usted no me va a hacer nada, porque lo único que yo voy a saber es que tiene un síndrome de Down, pero no hay un tratamiento que usted me va a dar. Mejor yo no me voy a hacer el estudio. Yo sé que tengo ese riesgo, bueno, pero yo lo voy a aceptar así que tengo ese riesgo, vamos a esperar a que el niño nazca. Si nació con el problemita, bueno, Dios me lo mandó así. Muchas pacientes dicen así y no les gusta hacer ese estudio porque tienen miedo. Yo recuerdo que yo tengo una hermana en Europa que le mando un saludo, a mi hermana Petronila que está en Italia, que tiene muchos años viviendo allá en Milano, y ella quedó embarazada, pasaba por encima de los 35 años, y ella me llamó y me dijo que querían hacer una amniocentesis porque ella estaba embarazada y tenía más de 35 años o más de 30 años, que yo creo que no tenía 35, estaba por encima de los 30, y le iban a hacer ese estudio. Y ella me llamó y me preguntó, y yo le dije, bueno, este estudio se hace porque para ver si hay algunas malformaciones cromosómicas, algunas alteraciones cromosómicas, que en los pacientes de 30, 35 años más adelante, es bueno hacérselo para detectar algunas anomalías cromosómicas en los bebés, por si acaso vienen con ese problema. Y entonces ella me preguntó, ¿y si vienes con el problema, ¿me van a hacer algo? No es que te van a poner un tratamiento para que el niño no venga con ese problema. No, ya él viene. Sino que ya tú vas a saber si tu niño viene con ese problema o no viene con el problema. Y entonces ella me dijo, no, pero yo me voy a decidir por no hacérmelo entonces. Yo no me lo voy a hacer porque realmente, ella me decía, lo único que me van a decir es si él tiene el problema o no pueden hacer nada. Si tiene el problema no van a poder hacer nada. Yo prefiero no someterme a ese procedimiento por los riesgos que tiene también. Y si al final no se va a hacer nada, no se lo hizo y tuvo suerte realmente. Su niña nació bien, sin ningún problema, está grandísima ya la niña ya. Pero realmente siempre en los pacientes de más de 35 años hay que hacer ese estudio que se llama amniocentesis, para ver si el niño viene con alguna malformación, alguna anomalía cromosómica que producen muchas malformaciones, como es el síndrome de Down. Es muy frecuente en una paciente, después de los 40 años, una de cada 100 pacientes puede tener un niño con un síndrome de Down. O sea que si yo tengo 100 de 40, una de esas 100 van a ser un niño con síndrome de Down. O sea, imagínense, es alta la incidencia, porque de cada 100 embarazos, una paciente después de los 40 años puede tener un síndrome de Down, que es lo que conocemos como los mongólicos, que lo vemos mucho en la calle, ¿no? Que son niños más o menos retrasados. El retraso puede ser, uno lo tienen más grande, otros lo tienen más pequeño, pero que todos lo conocemos, porque la gente le dice, ay, mira, fulanita tiene un niñito que es mongólico. Esos son los que se llaman síndrome de Down. Oiga, la frecuencia de ese síndrome es de 1 por cada 100 embarazos después de los 40 años. O sea que, y de los 35 años,
de los 30 a los 35, es 1 por cada 300. O sea, 1 de cada 300 después de los 35 años. O sea, de los 30 a los 35 años. Eso es importante saberlo y explicárselo a la paciente para que ella sepa. ¿Por qué hay que explicárselo? Porque hay algunas pacientes que ocurre eso. Ocurre eso. Y si usted no le explica y el niño nace con ese problema, el médico falló ahí porque debió explicarle y decirle los estudios que debía realizarse. Si ella se lo quiere realizar, está bien. Si ella no se lo quiere realizar, está bien. Pero usted se lo explica en cada consulta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si al final el bebé sale bien, todo muy bien. Pero si el bebé viene con una malformación, doctor, pero usted no me dijo nada. Digo, no, yo te lo expliqué a ti, que tú tienes un embarazo de alto riesgo por la edad que tú tienes, que tienes que hacer estos estudios, estos otros estudios, porque hay mucha incidencia de anomalías congénitas en esos niños de madre después de los 35 años. Es importante tener eso muy pendiente y que el chequeo prenatal en la paciente de más de 35 años y en pacientes de menos de 20 años es un chequeo regular, es un chequeo prenatal riguroso con un seguimiento de cerca de esta paciente para evitar todas las complicaciones que pueden haber en ese embarazo y al final tener una madre sana y un bebé sano. Estamos en vivo en su programa Medicina al Día. Estamos hablando hoy de embarazo después de los 35 años, que sería un embarazo de alto riesgo. El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa. Por tu salud y bienestar. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza.
Continuamos con su programa medicinal día. Estamos hablando hoy de embarazo de alto riesgo, principalmente embarazo de más de 35 años. Aquellas pacientes que se embarazan de más de 35 años. A veces, cuando es el primer embarazo de más de 35 años, por ejemplo, se habla de primigesta añosa. Primigesta añosa se habla cuando una paciente se embaraza por primera vez después de los 35 años. Ahora, sea una paciente que su segundo hijo, su tercer hijo, ya no. Pero si el primero es después de los 35 años en adelante, se llama primigesta añosa y se considera un embarazo de alto riesgo. En nuestro país la incidencia no es tan alta porque, por ejemplo, vemos que aquí tenemos muchos problemas con los embarazos en adolescentes, las pacientes muy jóvenes que se embarazan. Aquí no tenemos una incidencia tan alta de primigesta añosa. Aquí son muy bajas la incidencia de primigesta añosa. Mujeres que se embarazan después de 35 años, aquí la incidencia es baja. Aquí lo que tenemos problemas con los embarazos en las adolescentes. Pacientes que se embarazan por debajo de los 20 años, que tienen también muchas complicaciones. Las pacientes con embarazo de menos de 20 años son muchas las complicaciones que hay. Eso aumenta también la mortalidad materna, porque son muchas patologías, muchos problemas en el embarazo aparecen, muchas complicaciones en pacientes de menos de 20 años. Por ejemplo, en Europa no, en Estados Unidos no, principalmente en Europa, donde en Estados Unidos no es tan frecuente, pero también es alta un poquito más que aquí, la frecuencia de pacientes con embarazo de más de 35 años, pero donde la incidencia es alta es a nivel de Europa. ¿Por qué? Porque tienen su costumbre ellos a nivel de Europa de que los pacientes, las mujeres, se preparan antes de tener los hijos. Ellas van a tener los hijos cuando ellas se sientan preparadas. O sea que esas mujeres, en Europa normalmente lo que ocurre es que la mujer se prepara, termina sus estudios, se va a la universidad, termina su universidad y comienza a trabajar. Y después que trabajó, está bien, tiene su casa, está bien económicamente, tiene un buen trabajo, tiene sus ahorros, dice, ahora voy a tener los hijos. Por lo tanto, tenemos que en Europa las mujeres están dando a luz a los 40 años, 41, 42 años, y eso es normal por allá, 42, 43 años, es normal por allá. ¿Por qué? Porque ellos, la cultura de ellos es otra, ellos, las mujeres quieren prepararse, trabajar, ponerse bien económicamente y después están estables económicamente, ¿no? Que eso le toma su tiempo. Imagínense ir a la universidad, graduarse en la universidad, conseguir un trabajo, que le comience a ir bien en su trabajo, que tengan sus ahorros. Cuando ya se sienten económicamente estables, dice, ahora es que voy a tener mis hijos. Y eso ocurre ya cuando están de los 40 años en adelante y es una incidencia bien alta que tienen ellos de embarazo de más de los 35 años. Eso es frecuente por allá. Entonces, sí, allá tenemos muchos de los estudios que hay que hacer para evitar cualquier problema y un seguimiento de esa paciente con un embarazo de alto riesgo. ¿No? En los países latinos, no, en los países latinos la frecuencia de embarazo es diferente. A lo que tenemos una incidencia alta de embarazo por debajo de los 20 años, que es lo que se considera embarazo en adolescentes, que tienen muchas complicaciones esos embarazos. Muchas complicaciones, también un embarazo de alto riesgo que hay que seguir de cerca. Hay que seguir de cerca porque son muchas las complicaciones que aparecen en los embarazos en adolescentes. Por ejemplo, yo decía que la edad ideal para tener los hijos es de los 20 a los 30 años. Siempre de los 30, pero por debajo de los 35. Es la edad ideal para tener los hijos. Porque por debajo de los 20 hay muchas complicaciones en el embarazo, se considera de alto riesgo, y por encima de los 35 años también hay muchas complicaciones en el embarazo. Por lo tanto, la mortalidad materna aumenta por debajo de los 20 años y por encima de los 35 años. Por eso es que es importante tener pendiente que estos embarazos, como son de alto riesgo, todas esas complicaciones pueden mejorar y evitar muerte de la madre. ¿Con qué? Con un buen seguimiento prenatal, con un buen chequeo prenatal. Por eso esas pacientes inmediatamente llegan a un hospital, a una consulta de un ginecólogo privado,
siempre él la va a considerar de alto riesgo y por lo tanto su chequeo van a ser más cerca, un seguimiento más de cerca, monitorizando a esta paciente para prevenir complicaciones que puedan amenazar la vida de la mamá y que puedan amenazar la vida de su bebé. También concientizar a la madre para que sepa que su embarazo es de alto riesgo y ella no falte a su consulta. Vaya todos los meses o cada vez que le pongan la consulta, que no es cada mes, se pone en menos tiempo, 21 días, 15 días, mucho más cerca para darle seguimiento a este embarazo para que no nos vayas a presentar complicaciones. Eso lo hacemos en las pacientes que son de alto riesgo, que tienen alguna patología, y en este caso que estamos hablando, después de los 35 años lo hacemos, y en pacientes que están por debajo de los 20 años, porque se consideran de muy alto riesgo por todas las patologías que son más frecuentes en el embarazo en esta edad. Es importante que las pacientes sean responsables en el chequeo de su embarazo, que vaya cada vez que el médico le ponga su cita, su chequeo, que no falte a su cita de su chequeo, que esté al día tomándose sus nutrientes, sus vitaminas, su ácido fólico, todos los nutrientes del embarazo, para que no hayan complicaciones. A su cita, cada vez que su médico le ponga su cita, faltar a su cita, y tomar todos los nutrientes que su médico le indica. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones. Que si esto se hace así, al final vamos a tener una madre sana y un bebé sano. Porque si la paciente se chequea regularmente con la cita que el médico le va a poner a hacer una cita de alto riesgo, el médico le va a poner una cita cada 15 o cada 21 días, una cita cerca, para que cualquier complicación que pudiera aparecer en esta paciente, su médico la va a detectar a tiempo y va a poner un tratamiento para evitar las complicaciones. Imagínense una paciente de esta, de 35 años, muchas veces comienzan a presentar lo que sería la hipertensión del embarazo. Una paciente que su presión es normal, está por encima de los 35 años, después de las 20 semanas comienza a hincharse los pies, comienza a ganar mucha libra, gana mucho peso, y cuando el médico le cuenta la presión alta, 150, 100, 140, 90. Una paciente que toda su vida su presión ha sido 110, 70, y el médico ve que ahora tiene 21 a 22 semanas y tiene la presión 150 a 100 y ve que los pies están edematizados, le manda a hacer varios estudios y se da cuenta que la paciente lo que está haciendo es una hipertensión del embarazo. Pero ya el médico va a poner a esa paciente a cita de cerca, le va a dar un seguimiento de cerca, ¿no? Para evitar que esa paciente se nos vaya a complicar. Pero imagínense que sea una paciente así de alto riesgo, de más de 35 años, y el médico le pone su cita cada 21 días, y la paciente se aparece en mes y medio. En mes y medio esa paciente pudo haber desarrollado esa hipertensión que mencionamos, pudo haberse desarrollado y empeorado. Y cuando esa paciente nos llega después, mes y medio después, la paciente tiene lo que nosotros llamamos una preeclampsia severa, una presión fuertísima, la presión en 160, 110, y edematizada, completamente hinchada, con cefalea, visión borrosa. La paciente tiene 27, 28 semanas. Entonces nosotros le llamamos a eso preeclampsia severa. Cuando la presión sube tanto, 160, 110, que la paciente rompe a hincharse, se le hinchan los pies, la mano, la cara, y esa presión altísima, y con un dolor de cabeza que no se le quita, y con un dolor de estómago, es una preeclampsia severa. Y en esos casos, la mayoría de las veces, cuando eso llega a ese nivel, tenemos que mejorar los niveles tensionales e interrumpir el embarazo, aunque no tenga sus 9 meses. Tenemos que mejorar esa presión arterial y sacar ese bebé aunque no tenga los 9 meses. Ese bebé va a estar prematuro, pero va por una incubadora. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, la presión no va a mejorar. Es una hipertensión que la produce el mismo embarazo. Se cree que es la placenta que produce una sustancia tóxica, como se pensaba, una sustancia que hace que esa hipertensión aparezca. Entonces, hasta que no desembaracemos a esa paciente no va a mejorar
aunque le demos todo lo antihipertensivo, mejora espontáneamente por rato, por horas, pero vuelve y sube la presión. Pero cuando desembarazamos a la paciente, que sacamos la placenta y todo, y le ponemos los antihipertensivos, la paciente comienza a mejorar hasta que después sus niveles tensionales se normalizan. Pero mientras esté embarazada, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer una cesárea en una paciente con 28 a 29 semanas o con 30 semanas, un bebé que está prematuro, para cuidar la salud de la mamá y el del bebé también. Porque si no sacamos ese bebé, él también en el útero tiene muchos riesgos, porque en cualquier momento esa presión tan alta de la madre puede desprender la placenta y el bebé morir. A la mamá morir por un derrame cerebral. La mamá puede comenzar a convulsionar y hacer lo que se llama una eclampsia. Esa paciente hasta puede entrar en coma. Entonces, esas son de las enfermedades que puede desarrollar una paciente después de los 35 años, de las complicaciones. Otras comienzan y desarrollan diabetes. Pacientes que no tenían problemas de diabetes comienzan a hacer lo que se llama una diabetes gestacional. Es más frecuente después de los 35 años. Por eso es que tenemos que estarlo chequeando y cada cierto tiempo haciéndole su glicemia para ver si esa glicemia está bien. Porque hay una incidencia alta de pacientes que hacen diabetes gestacional, o sea, diabetes del embarazo. Y muchas pacientes que van a desarrollar diabetes, a esa edad la desarrollan también. Entonces, por eso que tenemos que estar dando un seguimiento de cerca, porque si detectamos la diabetes, comenzamos a ponerle su insulina, comenzamos a ponerle su tratamiento y evitamos complicaciones en esa madre. Oiga, y en el momento del parto, muchas veces la mortalidad materna aumenta en esta paciente. Muchas de estas pacientes tienen un parto normal y pueden hacer un sangrado postparto, porque el útero no tiene tanta fuerza para contraerse, el útero está más débil por la edad. Entonces, al ese útero estar más débil, tiene problemas de contracciones y pueden hacer atonía uterina. Muchas pacientes de esta, si usted se descuida, pueden morir en el momento del parto por un sangrado. Por lo tanto, usted tiene que estar vigilando a esa paciente bien después del parto, una vigilancia de cerca, para evitar que la paciente se vaya a complicar con un sangrado y que si hace un sangrado después del parto, usted pueda tratarlo a tiempo para evitar la mortalidad de esa paciente. Es un embarazo que hay que estar dándole un seguimiento bien estricto para prevenir. Oiga, y eso es solamente si la paciente, oiga, para que usted vea, eso es solamente porque la paciente se embarazó después de los 35 años. Después de los 35 años, un embarazo de alto riesgo. O un embarazo de menos de 20 años, un embarazo de alto riesgo, donde pueden aparecer múltiples complicaciones, incluso puede haber muerte materna. Por eso es que esos pacientes hay que estar con un seguimiento de cerca, un seguimiento estrecho en esta paciente. Habla bien que por su edad tiene un embarazo de alto riesgo, explicarle por qué es de alto riesgo. Tú eres de alto riesgo, 35 años, son más frecuentes la presión alta del embarazo, la hipertensión del embarazo, es más frecuente la diabetes en el embarazo, es más frecuente que tú tengas un niño de bajo peso, es más frecuente que tú tengas un aborto, es más frecuente que tu bebé se muera en el abdomen, en el útero, eso se llama óbito fetal. Es más frecuente que tú tengas un sangrado después del parto, es más frecuente que tu parto se haga por cesárea. Y todas estas complicaciones pueden amenazar tu vida. Por lo tanto, tú tienes un embarazo de alto riesgo y tú debes tener un chequeo de cerca. Por eso yo te voy a poner tu cita a ti cada 15 días o cada 20 días para verte más de cerca. Por si aparece cualquier complicación de esta, yo poder tratarte a tiempo y prevenir complicaciones. Cuando usted le explica eso a la paciente lo entiende fácilmente y va a su cita rigurosamente y realmente usted disminuye complicaciones. Pueden haber complicaciones porque ustedes saben que nada es 100%, ¿verdad? Pero usted
disminuye muchas complicaciones, usted dándole un seguimiento de cerca a su paciente. Eso es importante tenerlo pendiente, porque es un equipo. La embarazada, o sea, la paciente y usted, hacen un equipo de tal manera de que usted le explica cuáles son las complicaciones para que ella la sepa, para que los dos estén de cerca siguiendo ese embarazo, para que al final haya un parto feliz con una madre bien en salud y un bebé bien en salud. Eso también tenemos que tenerlo en los pacientes de menos de 20 años, lo único es que los pacientes de menos de 20 años son más difíciles. Uno le explica las cosas, no le entienden, lo cogen de juego, creen que eso es mentira. Cuando una paciente de más de 35 años no es una mujer madura, ya sabe lo que quiere, es mucho más fácil. O sea, son ya profesionales, o sea, es una mujer madura totalmente. Entonces, uno le explica bien las cosas y ya la entienden completamente bien y van a sus chequeos rigurosamente, se toman sus nutrientes y así uno logra con esta paciente disminuir la incidencia de complicaciones, pero en los adolescentes no. Y adolescentes un poquito más problemáticos, en el sentido de que uno le explica, mira, las complicaciones son esto, otro, no lo hacen. Ellos creen que no, faltan muchísimamente a la consulta. El embarazo se chequean 3 veces, a veces llegan a los 9 meses a dar a luz sin un chequeo del embarazo, sin un análisis, no ha tomado ninguna vitamina, no se ha puesto ninguna vacuna y nos llegan al hospital así a dar a luz. Cuando viene a ver le tomamos la presión, tiene 170, 100, la presión altísima que le duele la cabeza, cuando le hacemos un hemograma tiene 5 de hemoglobina, imagínese usted, llega la paciente de menos de 20 años, que nunca se ha chequeado un embarazo. Se ha checado embarazo nunca, llega al hospital con 37 semanas. Cuando 80, 110 de presión, una presión completamente edematizado. Es una enfermedad que se llama preeclampsia severa. Entonces, ¿qué pasa? Esta paciente con preeclampsia severa, cuando le hacemos los análisis, ¿tú te has chequeado? No, doctor, yo nunca me he chequeado. ¿Tú no te has hecho ningún análisis? No, doctor. ¿No te has puesto vacuna? No, tampoco. Hace un hemograma, hace todos sus análisis, 5 de hemoglobina. Imagínense usted. Una paciente ya muy difícil para cualquier médico. No importa lo bueno que sea el médico, es muy difícil. Una preeclampsia severa, adolescente, que nunca se ha chequeado el embarazo, que no se ha puesto una vacuna, que no ha tomado vitamina, y que cuando usted tiene 5 de hemoglobina, imagínese usted, si fuera, va a venir ahí, porque la presión está muy en alta, hay que mejorar esos niveles tensionales para usted desembarazar a esa paciente. Pero en un parto, ¿cuánto se pierde? En un parto se pierde 500 cc de sangre. Y en una cesárea se pierden 1000. Esta tiene 5. No aguanta un parto, no aguanta una cesárea. Ninguno de los dos lo aguanta porque se van a morir. Tiene 5 hemoglobinas. Entonces, así se fajan los médicos cada día en los hospitales con muchas pacientes adolescentes que llegan en esta situación. Entonces, hay que buscarse, para poder salvar a esa paciente, hay que buscarse 2 o 3 unidades de sangre, hay que buscarse 1000 cc o 1500 cc de sangre, hay que transfundir a esta paciente, hay que ponerle los medicamentos para mejorar los niveles tensionales, para mejorar su presión. Entonces, después que transfundimos a esa paciente, que le ponemos por lo menos 1000 cc de sangre y tenemos 1000 más guardados ahí, y que le logramos bajar un poco la presión con los medicamentos, es que entonces realizamos la cesárea para mejorar a esta paciente. Pero imagínense, a veces es difícil, a veces en los hospitales no tenemos sangre suficiente. Y esta paciente nos llega de repente. Y necesitamos 1000 a 1500 cc de sangre, porque tiene 5 de hemoglobina. Son los pacientes difíciles, que a cualquier médico que le llega es un problema. Imagínese usted que esa paciente consiga una hemoglobina y con esa preeclampsia severa comience y haga una convulsión y comience a convulsionar y entre en coma, que es una complicación que hacen este tipo de pacientes, hacen lo que se llama una eclampsia,
que es cuando la paciente convulsiona y puede entrar en coma, con 5 de hemoglobina. Es una paciente que la probabilidad de muerte es bien alta. Pero fue una paciente que llegó al hospital en esas condiciones, sin un chequeo prenatal, sin un análisis, sin haber tomado vitamina. Eso ocurre en las pacientes adolescentes. Es menos frecuente en la paciente de más de 35 años. Yo decía, la paciente de más de 35 años es una paciente más madura, es una paciente que ya sabe mucho de la vida, ha vivido, y ya sabe, una persona ya más responsable, bien responsable, porque una persona madura completamente, y sabe sus responsabilidades, y sabe los riesgos. Entonces, una paciente que es difícil que ocurra eso. Pero en esos adolescentes es un problema. Por eso es que salud pública tiene un riesgo bien grande con lo que sería embarazo en adolescentes, porque hay problemas por todos los lados. El embarazo en adolescentes es un problema de salud a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial el embarazo en adolescentes es un problema de salud. Porque inmediatamente un adolescente se embaraza, hay problemas por todos los lados. Problemas con ella, problemas con el embarazo, problemas en la familia, problemas por todos los lados. Y lo que pasa con la paciente adolescente también es que la madre soltera, un noviecito que le empezó corriendo por ahí se va. Un % bien alto de madres solteras son los embarazos en adolescentes. Eso no ocurre así en la paciente de más de 35 años. Paciente de más de 35 años ya tiene su pareja estable, ella quiere, ya está casada con el hombre que ella quiere, y porque está segura, ya, es una mujer bien madura, que sabe lo que quiere, ya se está preparado, ya se preparó, ya su pareja que ella eligió, ya está segura que esa es su pareja que ella quiere. Es muy diferente a las pacientes embarazadas adolescentes, que hay una incidencia bien alta de madre soltera. Inmediatamente son los noviecitos, la embarazan, y que está embarazada salen corriendo. Problemas por otro lado, entonces se queda embarazada en la casa. Entonces, mira que te quedas embarazada, y comienzan a decirle de todo a la niña. Entonces viene la niña con problemas, y muchas de ellas, cuando le pelean mucho en la casa y no tienen mucho equilibrio emocional, muchas intentan hasta suicidarse. O sea, es un problema del carajo. Y comienza, mira, no te me ajuntes con fulana, que mira que ya salió embarazada. Se le salen corriendo la amiga, le sale corriendo la amiga, le sale corriendo el que le embarazó, la deja sola. En la casa le dicen de todo. ¿Por qué que tú te embarazas? Oye, es un problema serio realmente. Entonces, el embarazo en adolescentes es un problema de salud a nivel mundial. No a nivel de nuestro país, a nivel mundial. Y el embarazo en pacientes de más de 35 años también, un embarazo de alto riesgo, pero con una paciente más madura, una paciente más responsable, que podemos más fácilmente prevenir complicaciones en esta paciente. Recordando que después de los 35 años es un embarazo de alto riesgo, que se le llama en paciente que es por primera vez se embaraza, se llama primigestación. Si todas las que están embarazadas por encima de los 35 son de alto riesgo, porque son más frecuentes, decíamos, los abortos, los partos prematuros, la hipertensión del embarazo, la muerte fetal intraútero, la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, los sangrados después del parto, incluso la mortalidad materna es mucho mayor. Por eso el embarazo en pacientes de más de 35 años se considera de bajo riesgo, y por debajo de 20 también se considera de alto riesgo. Por lo tanto, la edad ideal para la madre de tener los hijos son de los 20 a los 30 años, o sea, por debajo de los 35 años es la edad promedio, la mejor edad para la paciente tener su embarazo y prevenir complicaciones. Porque después de los 35 años comienzan las mujeres a padecer de hipertensión arterial, vienen los problemas de los miomas o de los fibromas, como la gente le dice, vienen los problemas de endometriosis, muchas enfermedades que aparecen en la mujer después de los 35 años. Y entonces después de eso se le suma un embarazo, entonces esa enfermedad que ella tiene se le complica más.
Son más difíciles también los embarazos. Después de los 35 años los óvulos no son tan buenos. Son más frecuentes los niños mal formados. En la paciente de más de 35 años, los niños mongólicos con el síndrome de Down son mucho más frecuentes. Otros síndromes de malformaciones congénitas son trisomía 13, trisomía 18, síndrome de Turner. O sea, son mucho más frecuentes esas enfermedades en pacientes de más de 35 años. Por eso, después de los 35 años y por debajo de los 20 años, se consideran embarazos de alto riesgo. Señores, hemos llegado ya al final de su programa Medicina al Día. Recuerden que los sábados el programa es en vivo, donde ustedes pueden participar en el programa, y que los domingos los repetimos de 7 a 8 de la noche. Hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Le habló el doctor Gabriel Morales. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.